Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, excelentes días en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por un día más y damos gracias a Dios porque vamos a compartir una clase más. Es la lección número 12. Todavía vamos a estar en el tribunal de Cristo. Ahorita vamos a ver algunas de las recompensas que el Señor tiene preparada para todo aquel que venza hasta el final. Entonces, yo quiero empezar con la premiación que se encuentra en Apocalipsis cuando se refiere a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Esa evaluación que Dios hace de esas 7 iglesias, de alguna manera siguen vigentes hasta el día de hoy. Hoy podemos ver iglesias con esas características, lamentablemente, ¿verdad? Y también qué agradable que en algunas cosas, pues, sí estén bien. Entonces, allí yo voy a tomar solamente, pues, lo que es el elogio a cada iglesia, la promesa de al que venciere hasta el final, pues, lo que va a recibir. Yo les pido de favor que en casa busquen con calma y puedan pues hacerme el grande favor de estudiar todo esto que es tan apasionante. Por falta de tiempo yo no voy a poder hacerlo porque no me va a alcanzar el tiempo. Pero si ustedes me hacen favor de estudiar en casa, pues va a ser una tremenda bendición, ¿verdad? Porque yo nada más voy a tomar lo que son los elogios que el Señor da a las iglesias y las recompensas, ¿no? Que de alguna manera el Señor promete para cada iglesia. Entonces vemos que de alguna manera, pues el Señor al evaluar estas iglesias, pues tiene un elogio, tiene una crítica y tiene una instrucción y una promesa. Eso es lo que sucede con cada una de las iglesias. Y al estar vigente esto hasta el día de hoy para las iglesias que estamos funcionando el día de hoy, vamos a ver que también está vigente esa premiación. Entonces vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Que es donde empieza el mensaje a las iglesias y que de alguna manera termina en el capítulo número 3, ¿verdad? Entonces voy a empezar con Éfeso. Y dice aquí que a Éfeso el Señor le evalúa, y aunque pues había problemas y situaciones tristes porque había dejado su primer amor, vemos que les dice que se levanten. Esto es lo impresionante de cada iglesia. Cada iglesia que va evaluando el Señor le dice, es que tú tienes esto, tú tienes aquello, pero levántate, échale ganas, para que de alguna manera, si tú vences hasta el final, te dé la recompensa. Entonces vamos a ver que a Éfeso le dice que le dará a comer del árbol de la vida. Si nosotros nos acordamos cuando Dios hizo el Edén, vemos que en el Edén Dios pone 2 árboles y le dice a Adán, ¿verdad? Principalmente del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no comiere porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Y entonces vemos que se refiere al otro árbol, que era el árbol de la vida. Ese árbol representaba la eternidad de Dios. Y entonces, de alguna manera, cuando a Éfeso le dice que le dará de comer del árbol de la vida, pues está hablando de un sustento espiritual que va a tener por la eternidad. Entonces, este es el premio que esa iglesia pues va a recibir, ¿verdad? El tener un sustento espiritual eterno. A Esmirna dice que le dará la corona de la vida y dice no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces vemos que de alguna manera esa corona de la vida tiene que ver
con una separación eterna que Dios hace para la iglesia de Esmirna en unidad con Dios. Entonces aquí vemos que dice que no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es cuando viene el juicio final, cuando de alguna manera son juzgadas las naciones y entonces los que van para el lago de fuego van para el lago de fuego y los que ya estamos en el reino nos quedamos en el reino. Entonces le dice, ¿verdad? Pues órale, échale ganas. ¿Por qué? Porque tú no vas a entrar a ese sufrimiento eterno, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Dios le promete a Esmirna, pues esa corona de la vida, que es la vida eterna. Y la otra que no, pues va a entrar a ese sufrimiento del lago de fuego. En la iglesia de Pérgamo dice que le dará del maná escondido. Aquí nosotros podemos recordar que cuando Jesús, ¿verdad?, representa a la nación de Israel. ¿Cómo la representa? Porque dice que es como su esposa, Israel. Y entonces pues ve que Israel de alguna manera estaba en esclavitud y Dios los saca a libertad. Y en el desierto pues ellos experimentan el comer lo que era el maná. El maná dice que era una especie como, hoy les pudiera decir como los cornflakes, ¿no? Porque dicen que era como hojuelas azucaradas, sabor a miel. Entonces les daban los nutrientes que cada uno necesitaba. Y ese maná lo sustentó en el desierto los 40 años que estuvieron vagando. Entonces, por lo tanto, aquí se refiere a ese maná, pero al maná espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús es el pan del cielo, ¿verdad? Entonces aquí lo que quiere decir es que va a ser sustentada esa iglesia de Pérgamo con ese pan del cielo. Representa ese maná que en el desierto les proveyó todas las vitaminas y todo lo que necesitaba la gente para subsistir. Entonces vemos aquí en el área espiritual que de alguna manera pues ese pan va a ser eterno. Y luego habla de una piedrecita blanca. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues todos los jurados que tenían para deliberar muchas situaciones políticas, sociales, ¿verdad? Pues los jurados votaban equitativamente depositando una piedrecita blanca en una urna. Y entonces, de acuerdo al número de piedrecitas que aparecían en la urna, era el veredicto que se daba, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que cuando habla de esa piedrecita blanca, ¿verdad? Pues también se daba a las personas que eran premiadas en diferentes actividades, como por ejemplo en los juegos. Cuando participaban en los juegos y un equipo o una persona ganaba, al vencedor se le daba una piedrecita blanca. Con esto reconocían que él era un vencedor. Y fíjense otra cosa importante, hasta el día de hoy los judíos cuando van a los cementerios, ellos no usan flores, fíjense, ellos ponen una piedrecita arriba de la lápida de la persona que van a visitar. Bueno, entre comillas la persona, ¿verdad? Entonces ahí vemos que pues en ese tiempo era muy importante usar esa piedrecita blanca. Entonces era para premiación, era para que los jurados pudieran dar un voto. Y aquí vemos que pues Jesucristo va a dar un voto de confianza a esas personas que han logrado vencer a pesar de todo lo que pues pasan como iglesia y como personas, ¿verdad? Y luego dice que se les dará un nuevo nombre. Aquí ese nuevo nombre se refiere que van a recibir el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque una persona
se representa, ¿verdad? Como les dijera yo, por su nombre. Ajá. Nosotros con nuestro nombre decimos mucho de lo que somos. Entonces esto representa nuestro carácter también. Entonces es a lo que se refiere con un nombre nuevo. En Tiatira dice que le dará autoridad sobre las naciones y las regerá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Esto va a suceder en el milenio, hermanos. En el milenio Dios va a dar cargos y algunos van a regir las naciones que se van a levantar en ese tiempo. Entonces esta promesa es para el milenio. Y luego dice que le dará la estrella de la mañana. Ajá. Entonces la estrella de la mañana pues representa a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí pues anuncia un amanecer nuevo y eterno. Aleluya. Ahí en la presencia del Señor, gloria sea su nombre. Y en Sardis dice que será vestido de vestiduras blancas, el que venza, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que, bueno, lo blanco representa pureza, santidad, y estas vestiduras solamente van a ser por, el juicio que Dios determine para la iglesia. Entonces estas vestiduras serán eternas, serán de gozo, de victoria, y representarán la santidad de Dios. ¡Qué tremendo! Y luego dice que también dice, no borraré del libro de la vida que están inscritos ahí, ¿verdad? No los borraré. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos registrados en el civil y nuestro nombre queda allí, pues no dice cada sexenio o cada que entre un presidente, ay, pues ya quema todos esos libros y empezamos de nuevo. No, esos libros ya quedan para la eternidad. Les comento esto, ¿por qué? Porque un día buscábamos un antecedente de la bisabuela y fue sorpresa para nosotros encontrar que sí la había en los libros. Entonces, si aquí en la tierra lo que escriben cuando somos registrados queda, imagínate allá con el Señor. Entonces son registrados por la eternidad en el libro de la vida. Vamos a ver ahora Filadelfia. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces dice que, pues aquí les cuento, ¿no? Que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se honraba a algún ciudadano noble, levantando una columna en un templo donde se escribía en esa columna el nombre de esa persona. Así estaban honrando a esa persona. Quedaba inscrito ahí su nombre por la eternidad. Entonces, aquí es a lo que se refiere, que va a recibir honra aquel que ha vencido y su nombre, ¿verdad?, será puesto en una columna por la eternidad. ¿Para qué? Para que todos cuando pasen y vean esa columna y vean ese nombre, sepan que es de uno que terminó su carrera fielmente. Entonces, amados, qué hermoso es este reconocimiento que va a recibir, pues, la iglesia de Filadelfia. Ahora, vamos a ver que aquí lo de la columna era muy dado en el tiempo en que los faraones levantaban esos monumentos tan tremendos, esos palacios, y si ustedes se fijan por la historia, vemos que todos esos edificios tenían columnas preciosísimas. Entonces imagínense que aparte de hermosa esa columna, esté escrito un nombre que jamás va a ser borrado. Entonces era un reconocimiento para el que había vencido. Gloria sea al Señor. Y vamos a terminar con la Odisea. Y dice que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Y recordemos también un poquito en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora ya no hay tantos reyes y todo ese asunto.
pero en el tiempo del Señor esto era muy usado. Y dice que pues el rey honraba a alguno de sus gladiadores, porque lamentablemente en aquel tiempo se divertían con luchas entre gente, y pues había uno que ya había vencido varias veces, y entonces el rey lo honraba permitiendo sentarlo un momento en su trono. Cuando él se sentaba, toda la gente gritaba vivas, gritaba pues tú has vencido, te reconocemos como vencedor, en fin, ¿no? Muchas palabras de gozo y de ánimo. Entonces esto era un reconocimiento público, que jamás se le iba a olvidar al que estaba siendo alabado, por decir así, en ese momento, como a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque esto era delante de todo el pueblo. Entonces reconocía el rey que él era un vencedor. Entonces, mis amados hermanos, estas son las 7 iglesias que van a ser premiadas de acuerdo a lo que les acabo de decir. Pero algo que llama la atención es que todas tienen, como dice un refrán, cola que les pisen. Lamentablemente todas estaban fallando en algo. La única que no tiene una mención de reproche es Filadelfia, amados hermanos. Y yo declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que esta iglesia de hoy día se levante como esta iglesia de Filadelfia. Que no tenga reproche alguno de parte del Padre. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados, pues es hermoso saber que estas recompensas que son pues para 7 iglesias del Asia Menor vienen a ser para la iglesia de hoy en día. Todos estos premios, hermanos amados, son para la iglesia de hoy en día. ¿Y quiénes forman la iglesia? Todos los que han nacido de nuevo, los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, han peleado la batalla contra viento y marea y han salido victoriosos. Entonces, si tú te fijas y pones en orden todos los premios, son una cantidad muy grande de reconocimientos públicos, porque esto va a ser público, hermanos. Vamos a estar todos los salvos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y uno por uno irá pasando para recibir los premios que por su esfuerzo, por su trabajo, por su valentía, por ese amor de servicio al Señor, vamos a recibir. Entonces, qué hermoso que pensemos que estos premios, algunos pudieran ser para nosotros. Luchemos con ahínco. Vamos a seguir peleando la batalla. Y tú que estás desanimado y dices, es que yo he hecho tantas cosas para el Señor y en mi iglesia no me lo reconoce, nadie me da ni siquiera las gracias, yo te vuelvo a decir, no esperes las gracias del ser humano. Espera lo que te espera en la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Premios que de alguna manera no tienen precio aquí en esta tierra, son invaluables. Sigamos peleando la buena batalla, pidamos a Dios que nos fortalezca, que nos ayude para que nuestra mirada siga puesta en Él y que con Él podamos lograr grandes cosas para gloria suya y bendición de nosotros. Así es que, amados, a pesar de que tenemos que hacer las cosas que debemos de hacer, fíjense, todavía vamos a recibir premios. Alabado sea el Señor. Así es que yo te invito, sigue adelante, no te desanimes, y aunque tengas todavía errores, fallas, tú vuélvete al Señor, ponte a cuentas con Él y sigue tu camino, que nada haya de obstáculo en el camino para que tú llegues y en esa premiación recibas lo que Jesucristo te va a entregar de su mano divina. Bendiciones abundantes, mis hermanos. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando para la siguiente clase. Dios quede con ustedes y muchas gracias. Hasta luego.